Vamos a hacer una brevísima oración y vamos a iniciar. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar acá, eh, abriendo tu palabra, abriendo tu libro para nosotros, el libro de instrucciones, el manual que nos enviaste y nos dejaste. Te pido que nos des entendimiento y también sabiduría a la hora de aplicar estas verdades que vamos a ver hoy en esta hora de lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, rápidamente, los dones espirituales. No voy a leer todos los versículos porque vamos a estar leyendo algunos y son muchísimos, pero básicamente voy a leer algunas partecitas de la declaración. Creemos que Dios les ha otorgado a los creyentes dones espirituales, con los cuales servir al Señor para la edificación de su iglesia, su cuerpo. Algunos de estos dones operaron en la iglesia, fueron temporales en su naturaleza y para el nacimiento e infancia de esta, refiriéndose a la iglesia, incluyendo los oficios de apóstol y profeta, y vamos a ver en esta presentación otros. Otros dones, como el de sanidad, profecías, lenguas e interpretación de lenguas, revelaciones y visiones, cesaron con la conclusión del Nuevo Testamento. Estas fueron las maneras y al mismo tiempo el poder que les otorgó a los apóstoles para manifestar su apostolado y sirvieron como señal a Israel. Y ya se han cumplido su propósito. Por lo tanto, dejaron de existir, cesaron. Vemos, sin embargo, que Dios es el soberano y es capaz de operar también de manera milagrosa como Él lo desee. Entonces, cada miembro parte del cuerpo, que cada miembro parte del cuerpo cumpla su función. Y ahí pueden ver una imagen que yo siempre he dicho que una imagen dice más que 100 palabras. El ojo que quería ser oído. Esto es muy interesante porque otra vez el ojo nunca va a poder ser oído, pero a veces el ojo quiere ser oído. Eso es como una figura literaria y nos ilustra perfectamente que a pesar de que nosotros en ocasiones querramos hacer otro tipo de cosas, pues no tenemos ese don, no tenemos esa particularidad de hacer otras cosas. Y otras personas sí tienen el don, y a veces la habilidad, y a veces el talento de hacer algunas cosas que nos parecieran, vamos a decir, más interesantes del don que nos dio el Señor. Pero como dice la redacción, como cuerpo de iglesia somos uno en nuestra relación común con un Señor, una fe, etcétera, un Dios. Sin embargo, a cada uno de nosotros, Dios nos ha otorgado su propio don, el cual debe ser usado para el bien de todos. Y esos dones o regalos de Dios se han otorgado para poder mantener la unidad. Y eso es importante. Palabra unidad en esa familia o en el cuerpo, para que se mantenga vivo y sobre todo productivo. Dios no ha dejado a ninguno de nosotros por fuera. Repartió a todos y cada uno de nosotros tiene dones. Digo dones porque todos tenemos más de uno y vamos a ver eso. Por cierto, son importantísimos para la edificación de la iglesia. Entonces, estos dones son indispensables para mantener la unidad. Ok. ¿Qué son los dones espirituales? Son regalos especiales que otorga el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en forma individual al creyente y los da para el bien de la comunidad de fe. Entonces, todos los dones son dados por gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a leer muy rápidamente, y alguien que lo tenga rápido, Romanos 12:6. Romanos 12:6. Si yo lo encuentro primero, yo lo leo. De manera que teniendo ¿Escucho? ¿Nadie? De manera que tenemos dones que varían según la gracia que nos ha sido concedida. De profecía o se conforme a la medida de fe. Vamos a leer 1 Corintios 12:4. 1 Corintios 12:4.
el cual dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y finalmente, Hebreos, capítulo 2, verso 4, nos dice lo siguiente, dando Dios testimonio juntamente con ellos con señales, maravillas, diversos hechos poderosos y dones repartidos, ¿por quién? Por el Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, es muy interesante. A diferentes personas se le dan diferentes dones. No todos reciben el mismo. Los que han sido dotados con diversos dones espirituales están destinados a trabajar, están destinados a trabajar como juntos, como las partes del cuerpo trabajan juntas. Los dones que Dios da a su pueblo son divinamente puestos para el bien del cuerpo de Cristo y deben ser utilizados para su gloria. Entonces, vamos a leer Colosenses, el capítulo 3, el verso 17. Es un versículo muy conocido que dice lo siguiente. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Nunca, nunca deben ser usados para llamar la atención. Los dones espirituales no deben ser utilizados en ninguna manera para llamar la atención sobre uno mismo o hacer una exhibición llamativa. Y este precisamente era el problema que tenía la iglesia de Corinto. ¿Alguien? Por favor, busque 1 Corintios 14:4. Y lo lea. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, es más amplio el capítulo. El capítulo anda diciendo de que ellos tenían graves, graves problemas y a través de toda la carta vemos eh, que ellos estaban usando mal sus dones, que estaban abusando de ellos y en algunos casos estaban llamando la atención para eso, ¿verdad? Entonces, nunca deben ser usados para eso, para llamar la atención. Dones en acción. Primera Timoteo 4:14. Alguien que lo lea. Primera Timoteo 4:14. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Ok, entonces dice no descuides. No descuides hay que ejercerlos y ponerlos, darles buen uso. Vamos a continuar. ¿Cuáles son los dones espirituales? Y eso simplemente es una lista. Hay otras varias listas y intenté hacer un resumen eh, uniendo algunos de las listas varias que existen. Y esta quedó. Eh, Hay dones fundacionales y no los vamos a ver con definición porque ustedes lo tienen en el PDF que ya está en el, en el chat de este curso, como el de profecía que está cesado, el de apostolado que está cesado, o sea, cesado, no se da más, discernimiento también fue cesado, dones confirmativos, hacer milagros, y de estos milagros vamos a ver una explicación especial al final de esta primera sesión. El de sanidad está cesado también, el hablar en lenguas está cesado, el interpretar lenguas está también cesado. Hay otros dones que continúan. Evangelista, pastor, anciano, presbítero, obispo, maestro, enseñanza, exhortación, animar, palabra de sabiduría, sabio consejo. Palabra de conocimiento, en palabra de conocimiento, algunos autores
Dicen que otros autores indican que no. Entonces, eso está como en una de esas áreas grises. De servicio, prestar servicio, dar con generosidad, dar generosidad, administración, liderar, gobernar, presidir, mostrar misericordia, ayudar, fe y fidelidad. Entonces, como ustedes ven, cada uno de nosotros tiene uno de esos dones y tenemos que ejercerlos. Y como les dije, los dones no necesariamente solamente se tiene uno. Ah, el don, a veces se tienen varios. Por ejemplo, todos tenemos eh, la posibilidad de prestar nuestro servicio y ir aprendiendo el servicio, dar con generosidad, fe, todo ese tipo de cosas. Entonces, importante. ¿Cuáles son mis dones y cómo puedo servir con ellos? Sobre todo, la segunda pregunta es la más importante. ¿Cómo puedo servir con ellos? ¿Cómo? No debemos limitarnos en el cómo, dónde, cuándo servimos. Algunas personas limitan su acción de servicio, por ejemplo, a la iglesia y creen que solamente deben servir en la iglesia. Y esto no es del todo cierto. O sea, el don de servicio es para eso, para servir. Y podemos servir a nuestros vecinos, a nuestra comunidad y ser ejemplo y testimonio de lo que el Señor ha hecho por nosotros, ayudando también a otras personas. Entonces, no se limitan a un lugar o una esfera específicamente o un edificio. Y recuerden que es el edificio, como lo hablamos la semana pasada con Cory, la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar que se renta o el lugar que se tiene para rendirle culto a nuestro Señor. La iglesia es móvil, por así decirlo. Entonces, eh, podemos hacer iglesia en muchos lugares, podemos hacer iglesia en casa, podemos hacer iglesia también cuando vamos con algunos hermanos y compartimos el evangelio. De hecho, va a haber una muy buena oportunidad de mostrar nuestro evangelismo el 31 de octubre. 31 de octubre, anoten esa fecha por ahí. Eh, Más información vamos a tenerla este domingo. Entonces es importante aprovechar eso. No nos volvamos especialistas o exclusivistas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que eh, a veces las personas dicen, es que solamente yo tengo el don de liderar, don de administrar. No, ¿verdad? Tenemos varios dones que podemos ejercer y no necesariamente tienen que ser llamados como eso, como servir de alguna forma, como tener, ayudar, varias cosas. Dejemos las excusas y apliquemos los pasos, pongamos las manos a la obra. Un ejemplo de un don cesado y por qué cesó. Uno de los dones más normales que las iglesias, algunas iglesias continúan diciendo que tienen, es este don de lengua, don de milagros, perdón. Entonces, ¿en qué momento este don se utilizó o apareció? Durante el tiempo de Moisés. Este don, ya sabemos, ¿verdad? El montón de milagros que se realizaron en ese tiempo. No solamente las 10 plagas, recuerden que durante su caminar a través del desierto, él, a través de Moisés, se hicieron muchos milagros. Entonces, esto es importante. Durante el segundo tiempo grande de milagros que encontramos en la Biblia está en Elías, en los tiempos de Elías y Eliseo. Y este también es un tiempo muy interesante donde Dios actuó de una manera milagrosa
y donde habían ciertas situaciones que estaban sucediendo en el pueblo. Y número 3, y no menos importante, durante el tiempo de Jesús y los apóstoles. Y en los apóstoles vamos a incluir ¿a quién? Al apóstol Pablo, ¿verdad? Que se debe incluir dentro de apóstoles. ¿Y para qué fueron eso? Muchas veces esos dones se usaron como confirmación o sello de garantía para para las personas. Y vamos a decirle que es una garantía de que las personas tenían la aprobación de Dios para eh, hablar por medio de Dios. Y vamos a ver nada más un par de pasajes porque no tenemos tanto tiempo. Vamos a leer mm, rápidamente Primera de Reyes 17, 23, 24. No vamos a leer Éxodo 3 al 12 porque yo creo que todos lo conocemos. Primera de Reyes 17, 23 y 24. Alguien que si lo encuentran, me dice. Y lo lee en voz alta. Gracias. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdad. Entonces, ¿para qué se utilizaba? Reconocimiento y confirmación. Y vamos a saltar hasta Hechos 15, el verso 12, que dice lo siguiente. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, mientras contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, es importante que este don tuvo su momento, tenía su propósito y está cesado. Los milagros llamaron la atención a su pueblo para oír la nueva revelación. ¿Ah? Les estaba dando. Israel siempre quiso señales, como por ejemplo de las historias de Moisés, Aarón, fariseos. Pablo termina diciendo, confirmando esto en Primera de Corintios 1, 21 al 22, que es un pasaje muy conocido. Si alguien lo encuentra antes que su servidor, lo puede leer también. Sería 21 y 22, ¿verdad? Sí. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales y los que no son judíos buscan sabiduría. Entonces, ahí nos deja claro el apóstol Pablo que era una de las características o que era lo que esperaba el pueblo judío con respecto a las personas que hablaban eh, en nombre de Dios. Y eso era, ¿qué? Señales. Se han detenido estos tiempos. Según el mismo apóstol, estos dones tuvieron un propósito temporal. También dijo que cesarían. Al ser temporales, debían ser ocupados por algo fijo o perfecto. Y ahí es donde nos encontramos con una palabra. Más cuando venga lo perfecto, dice en 1 Corintios 13:8, esa palabra en griego es totelion. Y totelion es una palabra griega que encontramos aquí traducida como lo perfecto. Lo perfecto indica madurez o perfección. Es una palabra neutra, muy importante. Recordemos que Pablo le está hablando a quiénes ahí, en 1 Corintios. Está hablando a la iglesia, no le está hablando a los judíos que esperaban la segunda venida. Nuestra esperanza se encuentra en el arrebatamiento, el rapto. Vamos a hablar de eso en las próximas sesiones también. ¿Puede referirse a Cristo? No, no puede referirse lo perfecto a Cristo. Cristo nunca fue neutro, ni el Padre, ni el Espíritu Santo.
Y posterior al arrebatamiento de la iglesia, las escrituras testifican que se intensificarán las señales milagrosas, según Joel 2:28. Entonces, si se refiere al tiempo del reino, este pasaje no tiene mucho significado para la iglesia actual y no tendría lógica que el apóstol Pablo indicara que eso está ahí. Entonces, perfecto. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Los creyentes en Corintio eran maduros o inmaduros? Hay mucho que podamos pensar ahí. ¿Por qué no tenían madurez? Eran personas inmaduras, era una iglesia nueva. Pablo aún no había recibido toda la revelación de Dios, no tenía la palabra completa. Pablo necesitaba aún escribir algunas de sus cartas y otros necesitaban escribir otras también. El punto de Pablo por toda la carta es que maduren y crezcan, que imiten a Jesús. Y para ello es necesario, y era necesario recordarles que debían de actuar en unidad, que estos dones temporales que habían recibido eran para eso, para que tuviesen unidad. Entonces espero que esos dones, algunos de ellos, como ya hemos visto, iban a tener un tiempo de expiración. Cuando viniera la madurez, este tipo de dones no sería necesario, sino que cesarían. Entonces, ¿cuándo vendrá esta madurez? Al final del mundo, cuando sea el rapto, o cuando Cristo venga por segunda vez. No. Sin la Biblia, ¿puede un ser humano comprender el propósito real para la vida? No. Sin la revelación completa, la Biblia, las iglesias necesitaron profecía, lengua, ciencia, milagros. Sin embargo, aún con todas estas cosas eran personas inmaduras e incompletas. Por lo que con la Biblia escrita en su totalidad, estas señales no tenían un propósito ya de existir. La Biblia, la vida de Pablo refleja este cambio paulatino al dejar personas enfermas en su camino de evangelista. Solamente vamos a leer un pasaje por tiempo. Primera de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Si lo encuentran primero, lo leen, y si no, yo. De aquí en adelante no tomes agua, usa más bien un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y ahí, recuerden lo que acabamos de leer hace unos, ¿qué? 10 minutitos, que las personas se maravillaban. ¿De qué? De los milagros que habían hecho quienes. Dios a través de quién? De Pablo. Y ahora uno de sus más cercanos, Timoteo, está enfermo. Y Pablo le da básicamente un buen consejo, un consejo de amigo. Ustedes saben que el agua de la época posiblemente no era muy potable. Entonces, era más conveniente tomar poquito de vino y en vez de tomar agua, ¿verdad? Hoy sabemos muchas cosas higiénicas que tenemos que hacer, pero en esa época este era un buen consejo. Pero ¿por qué Pablo lo deja enfermo? Porque el don que había recibido ya no era necesario. Ya había sido escrito lo que tenía que escribir, ya sí había sido comunicado por él a las iglesias y a los ancianos que establecían las iglesias les había dado instrucciones de compartir también ese tipo de cosas. Entonces es importante. Empecemos. ¿Dios continúa haciendo milagros? Sí, pero son la excepción. Y me gusta mucho este pasaje, 2 Corintios 12:9-10. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Necesitamos más de esa humildad que tenía Pablo, más aceptación, más entender que eh, estamos bien. Dios nos ha dado tantas cosas, y posiblemente la salud es una cosa que vayamos perdiendo, pero
Tenemos una cosa mejor que es nuestra salvación y podemos hacer mientras estemos vivos muchas cosas. Y aún en el tiempo malo podemos hacer cosas para Dios, podemos orar, podemos hacer mucho. Entonces, el poder no está en nosotros, está en Dios. Para terminar, ¿qué no es un don? No son dones, talentos naturales. Cantar no es un don, es un talento. Pintar no es un don. Ser carismático no es un don. Las habilidades adquiridas, dirigir, jugar, habilidades intelectuales, inteligencia emocional, no es un don. El fruto del Espíritu Santo no es un don, es un fruto. Ni los mandatos bíblicos son dones. Ser embajador, ser sacrificios vivos, etcétera, son mandatos que todo creyente tiene que cumplir, que todo creyente tiene el privilegio de hacer. Todos tenemos el privilegio de compartir el evangelio con otros. Así que esa es esta primera parte de esta lección. Tiempo de preguntas. Tiempo de preguntas, ¿no? Le digo a Clayton que hable en lenguas. Clayton, habla en lenguas. Clayton habla muy bien en lenguas. Habla en inglés un momento. I can speak English. That's one thing. That's one language. Y portugués también. Posso falar português também. Essa é outra língua. Eran los idiomas que las personas escucharon en Hechos 2. Eran lenguas reales, eran lenguas que la gente podía entender, eran lenguas que la gente necesitaba entender, y eso fue un don que Dios dispuso en ese momento porque era necesario que las personas entendieran rápidamente el mensaje de salvación, y Dios lo dio de esa forma. Entonces, para quitar un poco las situaciones que a veces hemos oído en algunas iglesias que dicen que tienen el don de lenguas, pero lo que menos hablan son lenguas, son balbuceos. Y los balbuceos no es la intención del don y no es el don. Preguntas. Amigo, hermano, Dime. quería nomás preguntar algo. No sé si ya dijeron o no, pero justo me paré a tomar agua. Capaz que hablaron sobre eso, pero consultita. De la lista de dones que pusiste, de los dones que ya cesaron y de los dones que no, ¿cómo un cristiano puede identificar, cómo puede saber si un don ya cesó o no? Precisamente como indicaba la diapositiva, algunos dones fueron fundacionales. Eran fundacionales, entonces no se necesita, solamente estuvieron disponibles por un tiempo. Por ejemplo, vamos a hablar del apóstol. El apóstol, uno de los requisitos de ser apóstol era, y si lo leemos en Hechos 1, era haber caminado ¿con quién? Con Jesús. Entonces, inmediatamente después del primer siglo, ya ninguno cumplía ese, ese, ese esa situación. Era haber visto a Jesús, estar caminando con Jesús. Pablo, ¿cómo llega a ser apóstol? Hechos 9. ¿Con quién se encuentra Pablo en Hechos 9? ¿Con quién? Con Jesús. Y luego dice que otra persona ascendió al tercer cielo y le fueron reveladas cosas. No dice el nombre de él porque Pablo posiblemente es muy humilde. Pero ahí otra vez estaba cumpliendo el don. Estaba cumpliendo con los requisitos de eso. Y estaba también, ese don estaba ya, eh, no era necesario porque no había más revelación. Entonces, ese tiempo y ese don cesó. Los dones de lenguas, como ya hemos hablado, tuvieron su momento, y el momento, por ejemplo, del don de lenguas era que se necesitaba el evangelismo rápido, pero cuando
eh, no vino Jesús y recordemos que el libro de Hechos es un libro de transición, ¿verdad? Eh, y la transición, de acuerdo al reloj divino de las edades, ¿verdad? De acuerdo a lo que se esperaba proféticamente, es que Jesús regresara y no regresó. Más bien, en Hechos 9 aparece nuestro amigo Pablo y se le da una nueva revelación. Entonces, y ya con eso, a través de ese primer siglo, se completa el canon de las escrituras. No es hasta más o menos unos 300 años después que tenemos un canon ya formal, pero por lo menos ya para el primer siglo ya estaban circulando todas las cartas oficiales en las iglesias. Porque a pesar de, por ejemplo, que se llamaba la carta a los filipenses, esa carta circuló por todas las iglesias que estaban ahí. Entonces, son cosas que cesaron y no son necesarias. Otros dones sí continuaron, como el don de servicio, el don de ser maestro, todo este tipo de cosas. Los dones vigentes son todavía los que son para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Siguen siendo útiles Útiles, para sí. la edificación de la iglesia. Ya los que cesaron, que fueron fundacionales, como mencionaste, estos ya no, ya cumplieron con su propósito y por ende no Edificación y están. servicio. Edificación y servicio. Yo tengo, hola, Miren, Marara Terei, un idioma más. sí, ¿Qué tal, hermano? Em, yo tenía una pregunta, o sea, en realidad una consulta, porque creo que el tema de los dones, si bien como dijo usted, profe, es muy para hablar muchas cosas, e una inclusive pincelada, la tierra. nada más. Y bueno, más que todos, a mí por lo menos personalmente me costó mucho en mi adolescencia, recuerdo, cuando después que me convertí y todo eso, conocer mis dones, ¿no? O sea, mi don. Sí, Y fue todo un dilema para mí, pero quiero saber si por ahí ustedes tienen algún recurso que también podamos usar para en el momento que por ahí podamos compartir con otras personas que no sé, que puedan saber cómo conocer sí, su sí. don y asimismo no descuidarlo justamente. Y he conocido muchos hermanos de años que están en la iglesia y que recién de grande conocen su don porque pensaron que era uno, después pensaron otro, entonces a veces hay como no hay ese acompañamiento o esa enseñanza, no sé cómo decirlo, en cuanto a cómo conocer verdaderamente mi don y por ende ponerlo en práctica, ¿no? Con mucho gusto, sí. El año pasado dimos un pequeñito taller con respecto a esto, hicimos un ejercicio con respecto a cómo conocer cuáles son nuestros dones y cómo ponerlos en práctica. Entonces sí hay material y lo vamos a estar disponiendo en estos días para que ustedes también lo vean. Gracias a Dios sí existe material disponible, buen material, material sano, donde se nos eh, facilita cómo identificar ese don que Dios nos ha dado, don o dones. Entonces, sí, sí existe. Entonces, vamos a facilitarlo por ahí. Por tiempo, vamos a continuar porque ya el tiempo avanza. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema que también es interesante. ¿Pueden verlo? ¿Pueden verlo? Sí, se puede ver. Gracias. El bautismo, entendiendo el significado del bautismo en sus diferentes presentaciones en la Biblia para nuestro tiempo. El bautismo. Toda persona salva ha sido colocada dentro del cuerpo de Cristo e identificada con Cristo por medio de un bautismo divino realizado por el Espíritu Santo.
Mediante este bautismo único, todos los miembros del cuerpo de Cristo son identificados con su muerte en ella, su sepultura y su resurrección. En Efesios 4:5, y hemos estado por ahí ahora hablando de los dones, por inspiración Pablo dice que hay un bautismo, y en 1 Corintios 12:13, Colosenses 2:12 y en Romanos 6:3-4, él nos habla sobre el bautismo del Espíritu. Entonces, sin más, vamos a ir. El bautismo en nuestros días, el bautismo en nuestros días, ¿el de agua o el del Espíritu? Varias preguntas para pensar. ¿A quién fue revelado el misterio o la gracia del cuerpo de Cristo? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Fue revelada al apóstol Pablo. Entonces, si somos congruentes, si le fue revelada a él, ¿dónde encontraremos las pautas a seguir para estos días? Es en sus cartas. Ejemplo, y esto es un buen ejemplo para las personas que indican de que debemos hacer algunos de los rituales, ¿verdad? Pero ellos no los hacen. Por ejemplo, la circuncisión. ¿Por qué no la tomamos como norma para nuestros días? ¿Ah? Eso fue circuncidados. Y él enseñó que se debía hacer, porque este era un pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Hoy lo hacemos, Clayton. Próximo domingo, prepare, porque vamos a empezar a circuncidar todo Aarón. Entonces, prepare el cuchillo para cortar, porque vamos a Vas hacerlo. a, vas a espantar a la gente de la iglesia el próximo domingo. Sí. No, no lo hacemos, no lo hacemos, porque eso no es para nosotros, ¿verdad? No es para este tiempo. En el futuro, la circuncisión volverá a ser tomada como norma de nuevo. Los discípulos también se circuncidaron, ¿verdad? Sin embargo, algo cambió, algo cambió. Y vamos a leer Hechos 15, 1 al 2. Hechos 15, del 1 al 2. Algo ha cambiado. ¿Alguien que lo lee? Si no, yo lo leo. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan de acuerdo al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos, los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieron a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces, judaizantes. Gálatas 2:3. Sin embargo, ni siquiera Tito, quien estaba conmigo, siendo griego, fue obligado a circuncidarse. Las cosas estaban cambiando. ¿Y por qué? Porque había una nueva revelación. Porque en estos días no tenemos un templo en el cual ofrezcamos sacrificios de animales, rituales festivos, días de reposo. Jesús sí cumplió con esas cosas, las enseñó, y algunas serán retomadas en el futuro, pero algo cambió. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en ustedes? Oh, nueva revelación. Esto para un judío hubiera sido blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy claro que el templo de Dios era ese edificio que estaba ahí, que ahora está en ruinas, y igual cuando Jesús dijo que él iba a reconstruir el templo en 3 días, ellos se espantaron y dijeron, este está loco, quién sabe qué está diciendo, esto es hereje, y no sabían que se estaba refiriendo a otra cosa, a otra realidad espiritual, ¿verdad? Estaba refiriéndose otra vez a que también el cuerpo, su cuerpo iba a ser levantado. Entonces, y ahora tenemos una maravillosa situación, y antes no se tenía. ¿Dónde está el templo de Dios? ¿Dónde mora el Espíritu de Dios?
en cada uno de los creyentes. Eso no era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y nosotros tenemos el privilegio que el Espíritu Santo more cada día con nosotros. Entonces, eso es un privilegio, eso es una cosa que no experimentaron en otras dispensaciones o en otros tiempos en los cuales Dios trabajó con el ser humano. Entonces, algo estaba cambiando. ¿De dónde tomamos nuestras normas o prácticas en temas tales como dinero, comidas adecuadas, el orden en la iglesia, lo que Dios espera de nosotros, nuestro sacrificio, nuestra manera de vivir? Vuelvo y es que qué difícil, porque para mí es tan lógico cuando yo leo este tipo de cosas, pero para muchas personas no. Entonces, por simple lógica debemos preguntarnos, ¿qué dice Pablo con respecto al bautismo? Pablo usó figurativamente, y lo vimos la semana pasada, o espiritualmente en su enseñanza muchas de las prácticas judías. Y si quieren repasar esto, vamos a repasarlo en la lección anterior, porque ahí están todos los versículos. No vamos a leerlo porque no tenemos tiempo. La circuncisión, la Pascua, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, el bautismo es una de esas prácticas que se retoma. Simplemente vamos a leer 1 Corintios 12, 12 al 13. 1 Corintios 12, 12 al 13. Porque de tal manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, aunque son uno, son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Entonces, sombras. Hay un estudio por ahí que nuestro hermano Alonso Cabezas en Costa Rica desarrolló acerca de sombras del Antiguo Testamento que vinieron a ser realidad en Jesús, ¿verdad? Entonces es interesante. ¿Qué dice Pablo con respecto a esto? ¿Qué enseñó con respecto al bautismo? Y me dicen que también ustedes estudiaron en el paseo, creo, del año pasado, de la iglesia. Este pasaje de Efesios 4, 4 al 5, ¿verdad, Clayton? Por lo que oí En el campamento de la iglesia, sí. de la iglesia. Entonces, van a estar muy fácil con este versículo. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. El contexto de ese pasaje nos hace pensar que el bautismo hace referencia al Espíritu Santo. Las unidades aquí presentadas son ¿qué? Cosas espirituales, no son físicas. ¿Cuándo recibió el creyente el bautismo del Espíritu Santo? Acabamos de leerlo. En el momento en que fuimos salvos. Y si este pasaje hace referencia a un solo bautismo, ¿cómo puede haber dos? El de agua y el del Espíritu. ¿Cómo? ¿Qué dice Pablo? ¿Cuál fue la comisión de Pablo? Vamos a leer este pasaje porque es muy importante. Yo sé que muchos se lo saben de memoria. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Pero nos va a ayudar en un par de semanas que vamos a profundizar más en esto. Vamos a ver todas las condiciones que vemos en la Biblia y vamos a ver la nuestra. Segunda de Corintios 5, 17 al 21. Y que lo tenga, lo lee. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que en Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al 21 también. Al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Bueno, esa es la comisión encomendada al apóstol Pablo. Pero encontramos otra comisión, y otra vez no la vamos a profundizar, la vamos a profundizar en un par de semanas, donde dice en Hechos 28:19, todos conocen la famosa gran comisión, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es lo que dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pregunto, bautizándoles es que es un imperativo. Y cuando hablamos de imperativos, ¿qué es lo que nos dice? Es un mandato, Hay que no obedecer. no es si yo quiero o no. Pero vamos a encontrar algo. 1 Corintios 13, 1, 1 Corintios, perdón, 1, 13 al 17. ¿Alguien que lo lea? Si no, yo lo leo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O han sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, sino a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que ha sido bautizado en mi nombre. Pero también bauticé a los de la casa de Estéfanas. En cuanto a los demás, no sé si bauticé a algún otro, porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo. Ok. Hechos 28, 19 dice, bautizándoles. Y Pablo dice, no me envió quién. Es el mismo Jesús que da la orden. No me envió Cristo a bautizar. ¿Qué cambio? Y grande, muy grande. Entonces, esa es la nueva, eso es parte de las nuevas revelaciones que Jesús mismo le hace a Pablo. Entonces, dice que no es necesario. No, él bautizó a algunos. ¿Por qué? Porque es un libro de transición, Hechos. Estaba pasando de una forma a otra forma, de una dispensación a otra dispensación, de una forma de gobernar a otra forma de gobernar, de dirigir, de administrar. Entonces, es muy claro. Este pasaje les cuesta mucho, mucho, muchísimo a las personas que defienden que el bautismo con agua es para este tiempo. ¿Por qué? Porque eso es básicamente, y podemos llamar a Pablo un hereje, porque está desconociendo un mandato directo de nuestro Señor. Pero él mismo en el pasaje se cuida de eso, porque dice, porque ¿quién? Él. Mismo Pablo, no, porque Cristo, porque el mismo Jesús me dijo esto. Es importante. Entonces, ¿por qué Pablo sí bautizó a algunos? Pablo bautizó a los convertidos y permitió su bautismo por la misma razón que permitió a los gentiles el ejercicio de los dones de señales milagrosas para hablar lenguas y sanar a los enfermos por causa de los judíos. Y eso es una cita larga que van a encontrar en su PDF, eso es de Bernard Schultz, pero básicamente es para indicarnos y para que entendamos que algunas de las prácticas que vamos a leer y ver en el libro de Hechos se dan exactamente porque es un libro de transición, ¿verdad? De hecho, ¿dónde fue salvo Pablo? ¿En cuál dispensación? En la anterior. A él se le revela la nueva. Entonces, hasta eso. Tenemos el ejemplo del mismo Pablo, transicional. Él hace cosas, él sana personas, después ya no sana personas y es por un motivo. Se rápido. 1 Corintios 9:19. Nada más 9:19. 1 Corintios 9:19.
9 y 19. Dice, a pesar de ser libre de todos, me hice siervo de todos para ganar a más. Pablo tiene un corazón tan grande, tan grande, que él a veces hacía cosas para estar con sus hermanos, pasar tiempo con ellos, aceptar algunas cosas y él quería compartirles lo nuevo que tenía. Era costumbre ir a la sinagoga y si le permitían estar ahí, él hablaba con sus amigos, su pueblo judío, a pesar de que él había recibido todo un nuevo mandato de vamos para todos. Entonces, el lugar y el momento en que hablamos es importante. En cada caso que nos encontramos con el bautismo, los receptores son judíos o los judíos o el templo están cerca de las personas que fueron bautizadas. En Hechos 16, 14, 17, 33, Hechos 18, 7 al 8, Hechos 19, 9, 19, 6. Siempre hay judíos. ¿Se acuerdan lo que leímos? A causa de los judíos. Quiero terminar con algo que es interesante. Que algunas personas dicen, es que yo creo en el bautismo con agua porque Cristo fue bautizado con agua. Y yo le sigo a él porque el mismo Pablo dice, sé imitador de mí porque yo soy imitador de Cristo. Ok, el bautismo de Jesús puede ser repetido. No, un bautismo especial. Solamente él recibió ese bautismo, solamente él, no es transferible. No era el bautismo que normalmente hacía Juan. ¿Verdad? Eh, Él no tenía pecados por los cuales arrepentirse. Recuerden que el llamado de Juan el Bautista era arrepiéntase, que los días se han acercado, ¿verdad? Entonces era arrepentirse. Jesús no tenía nada que arrepentirse. Jesús dice que se bautizó para cumplir ¿con toda qué? Justicia. Y esa palabra toda justicia, nada más y nada menos, indica que es para cumplir lo que ya había sido dicho, lo que ya había sido indicado, ¿verdad? Para cumplir con el plan que estaba trazado. Entonces, eh, es importante. Él fungía, y eso es una de las cosas interesantes y que no tenemos mucha información con respecto a eso, es el sacerdocio. Él fungía con un sacerdocio superior al de Aarón, ¿verdad? Según la orden de Melquisedec. Hoy no tenemos chance de ver ese tema porque es muy amplio, pero hay todo un, hay muchos estudios con respecto a eso, es un tema muy interesante. Ese fue su inicio público de su ministerio. Era normal en la práctica judía los lavamientos ceremoniales antes de iniciar un oficio. Y él estaba iniciando un oficio. ¿Y cuál era el oficio? El oficio de sumo sacerdote. Y por último, de su pueblo. Y por último, el acto de unción no con aceite, sino con el Espíritu Santo. Los sacerdotes eran ungidos con aceite. Jesús no fue ungido en ese momento con aceite, fue ungido con el Espíritu Santo. O sea, es increíble. Y con aprobación del Padre. Conclusiones. En el Nuevo Testamento está ya en el cumplimiento de las sombras del Antiguo Testamento, y entre ellas está el bautismo. Pablo tenía una comisión diferente, 2 Corintios 5, 17, 21, ya leímos. Por lo tanto, el bautismo con agua no es una práctica para nuestros días. Para nuestro bautismo es el del Espíritu Santo. No aplican para este tiempo ni los lavamientos ceremoniales judíos, ni el bautismo de Juan, ni el bautismo de Jesús, ni el practicado por los discípulos. Tiempo de preguntas. Un par de minutos más. Yo creo que es interesante hacer un comentario nada más de lo que dijiste, ¿por qué Pablo bautizó? Creo que esa es una pregunta que se amplía un poco. Claro. ¿Por qué Pablo bautizó? ¿Por qué Pablo hizo votos? ¿Por qué Pablo circuncidó personas? Y más adelante,
Creo que es el punto que estás haciendo, es porque Pablo ya no bautizaba, porque Pablo ya no circuncidaba, porque Pablo ya no hacía votos. Entonces la transición se nota en el libro de los Hechos de estos cambios de las prácticas del Antiguo Testamento para una nueva dispensación actual, a donde Cristo es todo y ya estas sombras no, que representaban lo que de hecho Dios hace son innecesarias. Ujú. Y es muy interesante. eh, el libro de Lucas y el de Hechos en la antigüedad circulaban juntos. Recuerden a quién va dedicado ambos libros, al excelentísimo Teófilo. ¿Y qué significa Teófilo? Teofilio, su Amado griego. de Dios, Ajá. Entonces, esta Lucas era quién? ¿Quién era Lucas? Lucas era uno de los compañeros, los que andaban anduvieron con Pablo, y es el que se encarga de hacer esta recopilación tan maravillosa de eventos de la vida de Jesús, de las mejores punto de vista cronológico, que era su idea, mostrarles a su audiencia gentil, ¿verdad? ¿Quién era Jesús? Y sobre todo, al ligar hechos, nos dio una maravillosa relación de hechos, que llamarían los abogados. Eh, ¿Por qué sucedió lo que sucedió? Sin el libro de Hechos, si quitamos el libro de Hechos de la Biblia, nos encontramos con una confusión terrible, o nos encontraríamos con una confusión terrible. ¿Quién es Pablo? ¿Por qué está hablando lo que habló? ¿Por qué Pedro hizo algunas cosas? ¿Por qué los apóstoles no hicieron otras? O sea, el libro de los Hechos es un libro importantísimo de leer, importantísimo, pero a la luz de entender que es un libro de transición y el autor, creemos Lucas, lo que está haciendo básicamente es relatándonos qué sucedió con el apóstol. Algunos dicen que el nombre era el Evangelio y el apóstol. ¿Qué sucedió con el apóstol Pablo y por qué aparece el apóstol Pablo? Entonces es importante. Pero ya hablamos mucho. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Está totalmente claro, parece. Claro, o no me entendieron. Creo que fue lo primero. O mental. También los libros también tenemos un fenómeno de financiamiento mental. Esto es lo que acabamos de leer, son las cosas, esa referencia de muchas otras. no sé los demás, pero tu voz está cortando un poco ahora, estas últimas frases. Ahí, ahora me escuchan, Sí, yo tampoco escucho bien. ahora me escuchan. No se entiende bien, amigo. Para cambiar. Hable algo. Ah, Ay, no. ahora- no, Sí, sí, parece que sí. O a veces parece que no. Es como entrecortado, no sé. Bueno, ahora no se escucha nada, pero no estás hablando nada tampoco. ahora sí. Ah, Ahora sí. nada más, así de rápido, parece que ya Zoom está diciendo que ya.
suficiente. No, rápidamente, este es un tema importantísimo de entender porque este tema en particular, estos par de temas, son los que nos diferencian de muchas de las iglesias aún conservadoras que existen. Entonces, es necesario que si tienen dudas, preguntas, no las dejen. Por favor, usen el chat si tienen dudas. Hablen con Clayton, hablen con Cory, hablen con su servidor eh, si tienen dudas. Entonces, no se dejen de esto porque es importante tener el tema claro. Si no hay dudas, vamos a orar. Yo quería nomás comentar, ¿verdad? Vale. Este tema nos diferencia de todas las iglesias, Sí. ¿verdad? Casi todas. Y es un punto central interesante porque nos ven como raros, ¿verdad? Caso de eso. Y Hay justamente por algunas eso. tradiciones, Rodri, que también no practican bautismo en agua y que no son nuestra línea, por decirlo. Hay otros también, no somos los únicos, pero no Sí. son muchos, ¿verdad? Somos minoría, pero vuelvo al punto. Si utilizamos nuestra lógica, vamos a encontrar que la lógica de Dios tiene sentido. Entonces, es simplemente ser coherentes con lo que creemos. Y si decimos que algo cesó, no podemos cesar algunas cosas y otras no. Entonces, esta es una realidad. Pero habrá más tiempo para conversar de esto. Vamos a terminar en oración por esta noche. Voy a pedirle a Clayton, por favor, que nos termine y use su don de lenguas en español para terminar. Es simpático, ¿no? No puedo hablar mal ahora en español. Voy a tener que... Vamos a orar entonces. Querido Dios, te agradecemos por tu palabra, por el estudio bíblico, por poder comprender tu voluntad, aún con temas ah, así tan tradicionales y que hoy pudimos ver con un poco más de claridad, pudimos comparar con otros textos y pedimos, Señor, tu ayuda para asimilar las verdades que hemos estudiado, que el Señor nos pueda ayudar a crecer en el entendimiento. Y si me acuerdo del versículo que leímos en 1 Corintios 1, mencionaba que para que la cruz de Cristo no sea vana, Pablo decía que tú no lo enviaste a bautizar y tampoco predicaba el Evangelio con sabiduría de palabras porque él no quería que la cruz de Cristo fuese vana. Señor, nosotros tampoco queremos que la cruz de Cristo sea vana. Queremos, Señor, entregarte y alabarte, porque tú eres el Dios que nos salvó, tú eres el Dios que nos bautizaste, tú eres el Dios que nos salvaste y, y lo hiciste todo, Señor. Gracias, gracias, porque tú eres este Dios maravilloso que nos ama y que nos mostró tu gracia y tu amor por nosotros. Gracias por la vida de Henry y por estar enseñándonos esta clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y saludos a las personas que nos escuchan en el YouTube también. Bendiciones y nos vemos, Dios mediante, pronto.